nuestro Abba que nos permite estar aquí en este día. Agradecemos por sus bendiciones diarias, porque hoy nos ha permitido respirar y estar con nuestras familias un día más. Te agradecemos, Abba, por la gran bendición que nos das al permitirnos estar aquí para aprender de tu palabra, Señor, para seguir aprendiendo acerca del Génesis, que ha sido un tema muy importante y muy interesante. Te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón para que cada palabra penetre hasta el fondo, Padre, y pueda ser entendida, no nada más escuchada. Y pues también practicada, Abba. Dispón nuestros corazones. Te pedimos también, Padre, que sea tu Ruach el que dirija la alabanza, al igual que el que dirija el estudio del día de hoy. Te bendecimos, Abba, te adoramos, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Y pues vamos a alabar a nuestro Abba. Amén. Amén. Amén.
es nuestro Dios. Muy bien. Vamos ahora con disposición en nuestro corazón a adorar a nuestro Abba. Con todo nuestro corazón. Quiero escuchar tus palabras, guardarlas en mi corazón y contemplar tu mirada, abrazarme a tu y estar en el lugar donde puedo respirar tu presencia y quedarme más. Andamos tras de tu corazón, con nuestro corazón dispuesto, porque queremos tenerte cerca, Abba, porque queremos conocerte de cerca, porque queremos estar contigo, Señor, en todo momento adorándote, Abba, por los siglos de los siglos, Señor. Amén.
Shalom, damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos ven por medio de las redes sociales. Bueno, vamos a... ¿Qué recordamos de lo que estamos viendo y estuvimos estudiando la semana pasada? Sí, la semana pasada. Donde, bueno, tuvimos oportunidad de ir a lo que es, ¿qué está antes de Génesis capítulo 11? Génesis capítulo 10. Muy bien. Y veíamos un poquito la parte del estudio de la parte de los descendientes, que era importante establecer. La escritura nos marca y nos habla de manera muy clara, nos va diciendo la forma en la cual, bueno, los sucesos iban a estarse dando, iban a estarse brindando. ¿Para qué? Para que la tierra, en este caso, llegara a ser contaminada. Hablábamos la semana pasada un poquito acerca del concepto de la siega de los campos. Veíamos cómo cuando caía una mala semilla en un campo, normalmente los agricultores que hacían tenían dos formas de poder limpiar ese cultivo. Una era inundándolo, o primero de toda la parte del cultivo, y el otro están transmitiendo en el no sé si se pueda compartir entonces, bueno, veíamos que entonces la primera parte se hacía esto, pero cuando se detectaba que eso no eliminaba lo que era la hierba mala, normalmente los agricultores que hacían, la segunda opción era prender fuego para que trataran de exterminar y extirpar por completo la parte de que limpiar el terreno. Y dice la escritura que nosotros, Yeshua nos hablaba y nos decía que si no entendemos las cosas físicas, como si no entendemos las cosas terrenales, ¿cómo esperamos entender las cosas celestiales? Las cosas celestiales nos habla porque primero la parte es lo físico y luego de lo físico, bueno, entendemos la parte espiritual, ¿no? Porque todo lo que Dios creó, lo creó con el precepto y con el propósito precisamente que a través de esas cosas creadas pudiéramos nosotros darle honra al Creador, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 habla de la culpabilidad del hombre, y la culpabilidad del hombre es que no hay, dices, ¿cómo puede una persona, no hablábamos la semana pasada de decir, bueno, pues mi tatarabuelo fue maya, ¿no? O fue azteca y ellos, pues nadie les compartió del evangelio, ¿cómo iban a saber ellos de qué se trataba? Y vamos, desde que esos van en el infierno, y veíamos que Romanos capítulo 1 nos da la respuesta. Romanos capítulo 1 nos da de manera muy clara que en ellos había un precepto, ¿de qué? Había un precepto y un conocimiento del valor de la vida. Tan valoraban la vida que por eso hacían esos sacrificios. Tenían un concepto alto del valor de la sangre, por eso ofrecían sacrificios de sangre. ¿Qué hacían? Lo ofrecían a dioses que no eran Yahweh, ¿no? Lo ofrecían a este tipo de deidades. Y entonces es importante que nosotros podamos entender que todas estas circunstancias fueron las que guiaron y llevaron al mundo, dice la Escritura, que nuestros días serían como en los días de Noé. Ya hablábamos que los días de Noé no es el diluvio, sino son los días que preceden al diluvio. Y entonces vemos que la generación que baja, Génesis, para hacer rápido el resumen, Génesis capítulo 10 nos habla de los descendientes, de cada uno a dónde se fue, cada uno hacia dónde gobernó la tierra, pero nos centramos la semana pasada en un personaje. La semana pasada nos centramos en el personaje de Nimrod, que era precisamente descendiente de Cus. Y hablábamos que, por ejemplo, Cus, que es de los hijos de Noé, veíamos que la maldición que cae, que Noé da sobre el nieto, hablábamos de que Cus ya tenía hijos, y en este caso, bueno, dentro de estos hijos vamos a encontrar que dentro de los descendientes que tiene estaba Misraim. ¿Y Misraim quién es? Es Egipto. De hecho es interesante ver que la raíz de la palabra Misraim literalmente significa prensar, y es allí en el sufrimiento en donde la nación de Israel va a estar sometida en Israel, va a estar sometida en Egipto, donde ellos van a ser prensados, donde ellos van a ser puestos a prueba, precisamente para que ellos puedan surgir y puedan salir ahí
como una gran nación, ¿no? Entonces es interesante que podamos recordar todos estos temas. Vamos a ver que veíamos que Nimrod tenía como característica que fue el fundador de las dos ciudades que van, de las dos capitales o de los dos países que van a jugar un papel sumamente fundamental en la parte de las deportaciones de Israel. Vamos a ver que funda lo que es Babilonia, que significa confusión, pero vamos a ver que también él es el fundador de Nínive, y Nínive es la capital como al asirio, y vemos durante la fiesta de Hanukkah tuvimos oportunidad de estudiar y de analizar cómo Antíoco Epífanes precisamente pertenece a la región de los Seleucidas y ¿qué parte gobernaban ellos? La parte de Asiria. Entonces es interesante que veamos que hay patrones que se vuelven a repetir en la escritura del tiempo, pero recordemos que no es lineal en la Biblia, sino es cíclico. Las cosas que fueron son, dice, no hay nada nuevo debajo del sol, no hay, las cosas que son ya fueron y las cosas que son serán, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se van a repetir, que las cosas se van a repetir, sí son ciclos que nos permite que pasen, para que nosotros podamos aprender de esos ciclos, para que nosotros podamos aprender y podamos estar al pendiente de las cosas que habrán de suceder, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros podamos revisar. Esto veíamos, haz la siguiente, por favor, Santi. Veíamos entonces este personaje Nimrod, es conocido como el primer grande cazador. Veíamos que la palabra grande cazador delante de Yahweh literalmente hacía referencia a que fue el primero, no fue el primero que cazaba almas, no fue el primero que cazaba animales, sino literalmente lo que estaba haciendo referencia es que cazaba la parte de las almas de las personas. Y entonces había dos formas de poder someter a una persona. Una forma de poder someter a alguien es a la fuerza, y otra es a través del engaño, en donde la persona pueda ceder de manera natural, pueda ceder la voluntad a la persona que está engañando. ¿Sí queda claro? Entonces, veíamos que no necesariamente lo que estaba ofreciendo Nimrod fue primero una conquista militar abrupta, sino que literalmente lo que él pasó y empezó a generar y empezó a vender fue la idea de un concepto que dice que hagamos una torre. Hagámonos una torre que llegue hasta el cielo, que llegue hasta el firmamento. Y entonces vean, platicábamos la semana pasada que cómo de repente no razonamos como seres humanos, sino no escuchamos o no nos ponemos a razonar, sino nos quedamos con la idea que nos quieren vender, que es de seguridad. Porque establecíamos dónde están construyendo ellos la torre de Babel. La están construyendo en una planicie, dice la escritura que buscaban una planicie que era precisamente en la región de Sinar, y ahí estaban construyendo lo que era la torre. ¿Cuántos pisos tendría que tener esta torre para evitar de que se inundara? Si dice la escritura que el diluvio cubrió los montes más altos de la tierra, llámese por ejemplo el Everest, que tiene 8,000 metros y que de ahí pasó de las cumbres. Era impensable, era improbable, no se podía hacer lo que Nimrod les había vendido a las personas. Sin embargo, compraron el concepto y dijeron, sí, ¿sabes qué? ¿Cuál era el mandamiento de Yahweh? Acuérdense la promesa de Yahweh. La promesa de Yahweh había dicho en un capítulo anteriores es, no voy a volver a destruir la tierra por agua. Y pone su arco en el firmamento para que recordemos que no iba a volver a destruir la tierra por agua. ¿Qué hace? Desecha la promesa. Lo que están diciendo en Nimrod está desechando la promesa del Eterno y les está diciendo, no, sabes que es que probablemente Dios cambie de opinión y nos vuelva a haber un diluvio, pero ahora vamos a estar preparados y ahora todos vamos a construir una torre. ¿Y qué vendían? Dice, yo necesito, te voy a dar, estás en el proyecto, lo único que voy a demandar de ti es tus manos, tu trabajo, la fidelidad, tus recursos. Para poder construir esa torre necesito de tu apoyo. Y dice la escritura que todos eran de una misma mente, que todos tenían un mismo pensamiento, que todos tenían una misma idea. Tan es así que es necesario que Dios descienda y diga,
están bien engañadotes. Dice, y no van a desistir de sus preceptos, no van a desistir de lo que ellos creen que van a lograr hacer, ¿no? Y entonces veíamos que una forma es poder agarrar a las personas a la fuerza y obligarlas a las personas a la fuerza a hacer las cosas, pero no hay nada mejor cuando tú doblegas a una persona, doblegas su voluntad y haces que te la den de manera voluntaria. Decía un demócrata hace poco, con todo lo que está pasando antes de que pasara la pandemia, decía, nunca desaproveches una crisis. Nunca desaproveches una crisis. ¿Qué es lo que el día de hoy se está vendiendo? El día de hoy nos está vendiendo lo mismo. Nos están tratando de vender una idea de seguridad. Te están vendiendo, los medios te están hablando y te están diciendo, es que si no haces esto, te vas a morir. Y si lo hago, no me voy a morir. Grillo, ¿no? Sí, grillo alrededor. Y luego, hoy me llegó una nota, no sé si la viernes, creo que salió el martes, pero se ha estado difundiendo, en donde un teleevangelista en Estados Unidos, fundador de una cadena de televisión, decía, no creía en la parte de las vacunas, y entonces fallece el de COVID, fallece, pero la forma en como presenta la nota el de CNN es de lo más inclinada, es de lo más sesgada, manipulada, porque dice, hay personas que no siguen creyendo después de 2 años que el COVID no existe, y en el castigo pues llevan su ignorancia, llevan la penitencia. Él nunca dice, el predicador, digo, no lo conozco nada, pero él dentro de su misma nota se contradice, porque este hombre no decía que no existía el COVID, entonces no funciona. Pero la nota, el encabezado es, persona que no creía en el COVID, muere por COVID. Y la nota no tiene nada que ver con eso, sino es la forma en cómo nos presentan la información. Entonces, es importante que nosotros podamos analizar, ya hemos repetido hasta el cansancio, cada quien tomará la parte de la decisión, tendrá que tener la parte de ese discernimiento, pero no quiero que se vayan con la idea de que compren el boleto que está ofreciendo Nimrod, que es una falsa seguridad. ¿Sabes qué? Si tú haces esto, no te vas a morir. ¿Desde cuándo eres dueño de la siguiente respiración que tienes? Hoy hablaba con una persona y me decía que hablábamos de unas cosas, de unos planes, ¿no? Que de repente tenía, y la respuesta que de repente da la gente, luego la da sin pensar, y dije, uy, qué respuesta tan soberbia, ¿no? Porque dice, ¿sabes qué? Le digo, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Le digo, porque pues tú puedes preparar, tú puedes prever, tú puedes tratar de acomodar todas las cosas, pero al final de cuentas no sabes, al final de cuentas que no sabes si las cosas van a salir como tú las determinaste. Muchas veces por lo que tú peleas o por lo que tú quieres dejar, terminas disfrutándolo un fulano, un tercero, oye, que quieres dejar. Muchas veces los hermanos están quitando las cosas, que digo, no sabemos. Y su contestación fue, me dice, bueno, pues entre eso de la risa, pues yo mientras a él le da risa, yo mientras me preparo, pues, que me agarre en mi momento de preparación. Y le digo, ay, espérame. Le digo, sí te tengo que corregir. Le digo, porque en tu momento de preparación tú no sabes si en el siguiente instante te volteas y caes fulminado y caes muerto. Entonces tu preparación, le digo, entender que dependemos de Él, que todo gira en torno a Él y que Él hace, si estamos aquí, es porque Él ha determinado que estemos aquí y que no caemos fulminados en Él. ¿Qué es lo que hace Dios en la Torre de Babel? Simple y sencillamente desciende y no tiene que hacer otra cosa más que ¿qué? Confundir las lenguas. ¿Sabes qué? No vamos a hacer que estas personas se entiendan. Y por eso Babel es confusión hasta la fe, y hasta la fecha es esa confusión. En donde, ¿sabes qué? El mundo estará buscando lograr algo
pero estarán confundidos, tan confundidos, no necesariamente en que no se pudieran poner de acuerdo, sino su mente debe estar tan confundida en querer alcanzar algo que es inalcanzable. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo iban a determinar ellos o creer que iban a poder alcanzar a Dios? ¿Cómo creían ellos que iban a poder alcanzar los cielos? ¿Cómo creían ellos que iban a poder alcanzar a Dios? Sin embargo, bueno, esto es lo que vende, y esto es lo que venderá el antimesías. Esto es lo que venderá el antimesías, esto es lo que venderá el anticristo. El anticristo, por eso dice la Escritura, ¿qué es lo que van a tratar de dar? Te van a vender el sueño de paz y seguridad. Dice la Escritura que cuando digan paz y seguridad, ¿por qué es necesario? Porque antes tuvo que haber una ¿qué? Una crisis. La crisis nos dice que los mejores tiranos han salido precisamente cuando han sido, los ha precedido una crisis. Adolfo Hitler no hubiera llegado y no hubiera hecho lo que hizo, no hubiera llegado al poder en Alemania si no hubiera sido precedido por la Primera Guerra Mundial y por la situación económica que estaba viviendo Alemania. ¿Qué pasa? Se dan evaluaciones, pero no nos ha tocado nunca una evaluación a tal grado de una carreta de billetes no sirva ni para comprar un litro de leche, como lo que están, por ejemplo, viviendo en Venezuela, ¿no? Que literalmente ves que son millones y millones y millones y millones de pesos, y dices, pues es que es más el papel que gastan, y oye, todos esos millones de pesos, ¿para qué son? Para comprar un litro de leche. O sea, no nos ha tocado. Y dice la Escritura que son de las cosas que habrán de suceder desde el final de los tiempos. Y es de esas cosas, hay una mosca que está dando vuelta. Es de esas cosas de las cuales se valdrá el enemigo. Es de esas cosas. Me da miedo que me la vaya a tragar. Perdón. ¿Qué es? Es de esas cosas que vende paz y seguridad. La idea, el concepto es decir, te vamos a venderlo, vamos a ofrecerte todo un plan, tenemos toda una estructura, tenemos un plan realizado y te vamos a garantizar que con esto vas a tener paz y seguridad. Te vamos a garantizar que con esto vas a obtener tu paz y seguridad. Y entonces fue lo que vendió Nimrod. Fue lo que vendió Nimrod y la gente lo compró. Pero Yahweh tenía otro pensar. Yahweh tenía otro pensamiento de la siguiente forma. Ahora, es bien interesante que nosotros podamos retomar. ¿Cómo se hace? ¿Qué dice la Escritura que ellos hicieron ladrillo? ¿Cómo se construían las ciudades hasta ese momento? ¿Se hacían a través de qué? De piedras. Sin embargo, la Escritura nos habla y nos dice que mezclaron. Y es interesante que, ¿cómo preparas un ladrillo? Lo mezclas. Primero tienes que mezclas arcilla, mezclas paja, mezclas unos elementos, los preparan y los ponen a ¿qué? Los sacan y los ponen a secar al sol. Bueno, aquí vemos que ellos no lo secaron al sol, sino dice la Escritura que ellos lo cosieron, fue un ladrillo cocido. Y la idea del ladrillo, vamos a ver, es interesante, nos marcaba que los ladrillos, no la siguiente, por favor. Los ladrillos tenían la idea o la intención de que un ladrillo se parece a otro ladrillo. Un ladrillo es igual, un ladrillo está formado, mezclas los elementos, mezclas las cosas y de eso ¿qué vas a obtener? Preparas, los metes a todos en un molde y vas a obtener en todos una misma composición, tanto química como vas a obtener una misma figura y una misma función. ¿Sí queda claro? Eso es de lo que está hablando Babel. Babilonia, ¿qué quería hacer? Era una ciudad que iba a ser construida y estaba construida ¿con qué? Con ladrillos, con la parte de mezclar. La palabra mezclar en hebreo es arab. Y la palabra, ¿qué está diciendo? Precisamente se encarga de ¿qué? De hacer una mezcla, de hacer un batido, de hacer... Pero la Escritura, una y otra vez, tenemos que ver las cosas con los ojos espirituales que nos marca la palabra, te dice que no mezcles. La Biblia te dice que no mezcles, y hay un concepto en el cual Dios te dice que no mezcles. Y es precisamente que lo que tú querías formar, lo vas a formar de acuerdo a ¿qué? A la mentalidad del ser humano.
Y todos deben de encajar ¿en qué? En ese diagrama que el ser humano ha establecido como que esto es lo correcto. ¿Me das la siguiente, por favor? ¿Qué es lo que veíamos? Lo platicábamos la semana pasada, un grupo de los 70s, que es Pink Floyd, que cantaba una canción, Another Break in the Wall, ¿no? Que literalmente hablaba de lo del diseño que se estaba pasando. Las personas el día de hoy son metidas en un diseño, son metidas en una plataforma, son metidos en una situación en donde a todos les dicen que deben de estudiar y cuáles son las carreras que tienen y que se perfilan para un futuro. Y entonces el día de hoy, por ejemplo, vemos a muchas personas que están, no que sea malo la parte de la comunicación, pero son esas personas, es Babilonia los que establecen los moldes de pensamiento. Es Babilonia los que establecen, ¿sabes qué? Esto hoy está a la moda. Esto hoy es lo que te vas a poner. Este cuerpo, el día de hoy, es el que está fitness, es el que está bueno. Este cuerpo, ¿qué ha pasado con la moda y con la forma de los diferentes cuerpos a lo largo de los últimos 100 años? No nos vayamos tan atrás. Los últimos 150 años, ¿qué ha pasado? Ha cambiado muchísimo el concepto de la belleza. Ha cambiado muchísimo el concepto de la belleza. ¿Por qué? Porque hay alguien que te va diciendo, todos tienen que pensar igual. Y si tú piensas igual y si tú piensas diferente, entonces eres un ladrillo defectuoso. Porque en una barda, la idea es que se vea todo, que haya una uniformidad de ¿qué? De pensamientos. Por eso el día de hoy estamos siendo atacados ¿con qué? Con la parte de la diversidad. Están diciendo, ¿sabes qué? ¿Cuál es el ladrillo al que nos quieren meter todos? ¿Al molde que nos quieren meter todos? A la parte de la tolerancia. ¿La parte de qué? A todo mundo, por muy de veras que es tonto, estúpido, el racional de las personas que es que hay más de dos géneros, ¿no? Y las camisas, hombre o mujer, pero pelean que hay más de 30 géneros o más de no sé cuántos géneros. Y el día de hoy esa idea está duro y dale sobre quién, sobre los jóvenes, sobre los niños. El día de hoy salen los jóvenes y ya salen, ya no sabes si son jóvenes o son señoritas porque traen y ya están maquillados, ¿no? Están delineados, eso es tú. Digo, en mi época los que se maquillaban eran los payasos, los mimos. Pero ¿qué es lo que pasa? Están buscando establecer moldes. ¿Me da la siguiente, por favor? ¿Qué es lo importante? Ahora, si no perteneces a esto, no eres exitoso. Si te sales de ese parámetro, olvídalo. No vas a ser exitoso, tu vida no va a funcionar. ¿Qué es lo que pasa? Te venden, y no sé si han visto los anuncios de la VM, ¿no? Te garantizamos un 70% de que vas a trabajar en una gran empresa transnacional. Y un 80%, y así no, y si trabajas que en el si estudias en el TEC moderno, no. Prácticamente tienes asegurado tu futuro. Y entonces, ¿qué dices? No, te vas con la idea de que sí, es la mejor educación es para mis hijos. Decía un pastor que él mucho tiempo anhelaba de que sus hijos pudieran estudiar en las mejores escuelas. Y Dios le dio la oportunidad de que su hijo pudiera ir y pudiera trabajar y pudiera estudiar en Harvard. No cualquier escuela, Harvard. Y dijo, ahora sí, mi hijo, porque en Harvard están los futuros dueños ¿de qué? Del mundo. Son los que van a estar, son la cúpula de los negocios, ahí va a estar. Bueno, dice que lo que él consideraba como algo que iba a ser bueno para la vida de su hijo, terminó siendo casi la destrucción de la vida de su hijo. Porque fue en ese medio en donde su hijo empezó a experimentar la parte de que para poder entrar a ese círculo, tienes que hacer lo que ese círculo de personas hace. Y entonces fue muy fácil para él el ver la parte del dinero,
lo que ofrecía el dinero, lo que el dinero les podía hacer, probó la droga, probó el sexo, probó tantas cosas, y entonces él dice que lloraba, se arrepentía de que su error más grande había sido haber pensado que ahí estaba la felicidad de su hijo, el futuro asegurado de su hijo. ¿Qué es lo que nos marca la Escritura? La felicidad está establecida solamente cuando tenemos a Dios de nuestro lado. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada así, por favor. Bueno, ¿qué veíamos? ¿Qué diferencia hay entre las dos ciudades? Jerusalén. Jerusalén era establecida como que era una ciudad fundada sobre la roca, una ciudad que está establecida sobre un monte, una ciudad que está fundada en una roca. ¿Y qué? ¿Me andas viendo, por favor? ¿Cuál es la idea? Dice la Escritura que la roca tiene la característica de no ser uniforme, y ninguna tiene la misma composición química que otra. Ahora, es bien interesante, por más de que las trates de trabajar y las trates de establecer, Yahweh nos dice a nosotros que nosotros somos cimentados sobre la roca, y habla de todos y de cada uno de nosotros. El apóstol Pedro hace referencia a que nosotros cada uno somos el templo del Señor, pero cada uno de nosotros somos una piedra, que somos ¿qué? Formados, y vamos edificándonos los unos a los otros. Por eso somos tan diferentes unos de otros. Y Dios no nos manda que seamos iguales. Lo que el día de hoy Satanás quiere mostrarte es: todos tienen que ser iguales. Y Dios te dice: no, yo te he hecho especial porque te he dado dones, operaciones y talentos especiales para... Quiere decir que cada uno de nosotros, en esa individualidad que Dios nos ha dado, lo ha hecho con un propósito. Lo ha hecho con un propósito. ¿De qué? De que nosotros podamos ser diferentes a lo que el día de hoy nos está estableciendo. Entonces, estas dos ciudades, Babel, ahora es bien interesante que Babel se levanta, y la vamos a ver hasta el final en las Escrituras, ¿no? La vamos a ver en Apocalipsis, y vamos a ver la destrucción de ese sistema y de Babel. Sin embargo, vamos a ver que Jerusalén va a permanecer. Inclusive dice la Escritura que la nueva Jerusalén, de donde vendrá a reinar, descenderá del cielo. La nueva Jerusalén descenderá del cielo y estará establecida ¿para qué? Para los hijos de Israel, para los hijos de Israel. Entonces es importante como que pudiéramos tomar estas connotaciones. ¿Qué pasa después de esto? ¿Me das la siguiente, por favor? Dice, estas son las generaciones de Taré. Vamos a entrar a la vida de un personaje, que no es cualquier personaje. Tan es así que vamos a ser llamados, o somos llamados, hijos de Abraham. Vamos a entrar al personaje Abraham, vamos a entrar a ver qué es lo que dice la Escritura de Abraham. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Y Aram engendró a Lot. Y murió Aram antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré, esto es importante que nos podamos revisar. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, el hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron todos los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. ¿Me das la siguiente, por favor? ¿Quién toma la decisión de salir? ¿Quién toma? ¿De dónde vive? En Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es conocida como Babilonia. Es la parte en donde se da precisamente la zona donde se va a establecer lo que es Babilonia. Sin embargo, vamos a ver que el que inicia el viaje hacia la tierra de Canaán es Taré. Es bien interesante esto. Sin embargo, sale de Ur de los Caldeos y va a llegar ¿a dónde? Va a llegar a Harán, y ahí se va a quedar. No va a seguir, no va a caminar. ¿Qué va a hacer? Va a llegar, esto es lo que va a hacer, es la parte del camino que va a llevar. Es bien interesante que esa parte ahí arriba es
cerca de la parte donde está Nínive y donde está todas las otras regiones que había hecho Nimrod, ¿no? Pero sale de Ur de los Caldeos y se va hacia Harán y ahí muere. Pero el viaje, siempre nos han dicho es que Abraham sale de Ur de los Caldeos. Sí, sale, pero sale porque va acompañando a quién. Va acompañando a su papá. Su papá va. ¿Qué hace? Él ya no llega a la tierra de Canaán, pero ya el papá de Abraham había la intención de llegar a la tierra de Canaán. ¿Qué hace? Tiene una pausa, encuentra que Harán es muy agradable para vivir y ahí se queda. Ya ahí se queda estableciendo la parte del lugar de su morada. Esto es importante, ahorita va a tomar relevancia. Vamos a ver por qué. Anda siguiente, por favor. Se habla, dice, bueno, vamos a leer esto. Yo ahorita les platico algunas cosas que no vienen en la Biblia, pero sí vienen dentro de son historias que se cuentan dentro del judaísmo y que tienen una connotación interesante con respecto a por qué estaban haciendo esto. Dice, pero Yahweh, ¿quién quiere leer para no ser yo nada más el que lea? Adelante. Dice, pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré de la tierra. Y se fue Abraham como Yahweh le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. A tierra de Canaán llegaron, muchas gracias. ¿Qué es lo primero que tenemos que estar ahí? Ya cuando él está en Harán, es en donde Yahweh le dice, no quiero que te quedes aquí. Dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de aquí, sal de este lugar y muévete a la tierra que yo te voy a mostrar. Es bien interesante que vamos a ver que desde el capítulo 11, desde el que a inicios del capítulo, al final del capítulo nos está diciendo que ya Taré quería llegar a Canaán. Taré quería llegar a Canaán. Entonces, ¿cuál era la tierra que Yahweh le iba a mostrar? Y ahorita vamos a revisar un poquito más. Nada, siguiente, por favor. Les decía yo que cuando recibe la parte del llamado, dice, ya vemos que está haciendo el llamado, y se van a salir con todos los bienes que obtuvieron en ¿dónde? En la tierra de Harán. Y va a salir con su sobrino Lot, y va a salir con quién, va a salir con Sarai, va a salir con la parte de la servidumbre. Su papá se va a quedar ahí en la tierra de Harán, y él va a continuar. Sin embargo, me dan la siguiente, por favor. Hay una historia dentro del judaísmo, que hablaba de que Taré iba huyendo precisamente de Nimrod. Nimrod sabía desde el principio, recordemos que Nimrod es descendiente de quién, de Can. De Cus, precisamente, es de los hijos que él tiene, y sobre esa línea van a estar estableciendo la parte de perseguir a la nación o al pueblo de Israel. Sin embargo, vamos a ver que Abraham es descendiente de quién, descendiente de Sem, de la parte de Sem. Entonces, de la parte de entre el pueblo siempre hay una descendencia. Lo vimos con quién, lo vimos desde Adán hasta Noé. Y también hay una parte donde Yahweh va guardando, va guiando aquí a Adán. Dentro del judaísmo se consideraban estas dos posibilidades, ¿no? Que Taré huye precisamente porque Nimrod sabe que Abraham es especial y le quiere dar muerte. Esto es interesante, simple y sencillamente como cultura general. ¿Por qué? Porque vamos a ver que se repite con Yeshua cuando Yeshua va a nacer, ¿qué hacen con los niños? Dice que también a los niños los quieren matar, con tal de que no se levante la parte de lo que es la parte del libertador o el verdadero rey. Vuelvo a resaltar, son leyendas que están dentro del judaísmo. Otra, que es también conocida, es que ya cuando estaban en la tierra de Harán, el papá de Abraham se dedicaba a la formación o a la fabricación de ídolos.
Y en una ocasión, él se pone Taré, y Abraham se pone a jugar, ¿no? Como, pues bueno, chavo, se pone a jugar y empieza a romper los diferentes ídolos. Entonces, rompe todos los ídolos y solamente queda uno grandote, queda uno muy alto. Y entonces le dice, llega su papá y le dice a Abraham, ¿qué pasó aquí, Abraham? Como muchos papás llegamos y de repente a la casa y dices tú, ¿qué sucede? Por ejemplo, como cuando mi hijo rompió el tinaco, yo así ¿en qué estabas pensando? O sea, de esas veces que se te hace un signo de interrogación en la cabeza. Y entonces Abraham le dice, no, mira, lo que pasa es que ese ídolo grande empezó a agarrar al ídolo pequeño y lo destruyó, y luego se levantó y también quiso pelear con él, y pues, como este es más grande también lo destruyó, y el ídolo grande se enojó y terminó por destruir a todos. Y entonces Taré le dice, Abraham, tú sabes que eso no es posible, los ídolos no hacen eso, los ídolos no se mueven. Y entonces Abraham le contesta y le dice, ¿y entonces por qué los adoramos? ¿Y entonces por qué los adoramos? Me habla siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que era interesante? Es nuestro Dios, desde ahí ya Dios estaba marcando. Digo, vuelvo a establecer que son leyendas, pero nos hablan de patrones interesantes que hay, que nos marcan y nos dejan ver un carácter que tenía, por ejemplo, Abraham, ¿no? La parte de Abraham era de que no se estaba moldando al lugar a donde estaba la idolatría que había en su casa, y por eso la señal de Yahweh es clara, y le está diciendo, sal, tienes que salir de tu tierra y de tu parentela, porque mientras no salgas de tu tierra y de tu parentela, no vas a poder poseer la tierra que yo te voy a dar por heredad. Y ese desprendimiento es bien complicado. ¿Por qué? Porque le está diciendo Dios, tienes que salir de lo que consideras conocido, cómodo, un estilo de vida, a algo nuevo que yo te voy a dar. Y en eso nuevo que yo te voy a dar es, Señor, ¿sabía que lo iba a llevar a la tierra de Canaán? Sí, sabía que lo iba a llevar a la tierra de Canaán, pero no sabía a qué parte de la tierra de Canaán lo iba a llevar. Y el peregrinar de Dios que tiene para con nosotros es sal. De hecho, la palabra como tal, quejilá o cajal en hebreo significa los que salen fuera, los sacados fuera. ¿De dónde? Interesante. Me das así, por favor. Nuestro Dios no se cae ni nuestro Dios se rompe. Es algo importante que tenemos que entender. Hebreos capítulo 11 nos marca y nos dice lo siguiente. Dice que por la fe, ¿qué es fe en hebreo? Fidelidad. La palabra es emuná y significa fidelidad. ¿Qué quiere decir? No es la fe en el concepto occidental en la cual yo creo algo, pero lo que creo puedo vivir haciendo otra cosa. No es una convicción como tal, ¿no? Hay personas que dicen, puedo creer en Dios, pero no puedo creerle a Dios, ¿no? O sea, yo puedo creer en Dios, pero no, mi estilo de vida no refleja que creo en Dios. Y en el concepto hebreo, fe como tal es escucho y obedezco. Shema Israel, escucho y obedezco. ¿Quieres demostrar tu fe? La fe es conocida en quién crees por la manera en que tú y yo vivimos. Entonces quiere decir que la escritura nos está marcando que dice que por la fidelidad de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. No le dijo Dios vas a llegar aquí, sino le dijo, sabes que vas a salir de tu tierra y de tu parentela. Y muchas veces le queremos pedir al Señor, ¿y dónde vas a llevar? Y ya va a haber un trabajo ahí, y ya va a haber ahí provisión, ya va a haber ahí una casa, ya va a haber ahí... ¿Qué le dijo? Sal. La orden era salir y que fuera. La parte de la obediencia es salir de su tierra y de su parentela. Tenía que salir del lugar que conocía, que era confort, que era cómodo, conocido para él, para llevarlo a ¿qué? A
a peregrinar. Vamos a encontrar, es bien interesante que en el caso de Abraham, lo va a marcar la escritura, va a caminar, pero nunca va a tomar posesión de lo que Dios le dijo que iba a tomar. O sea, le dice, esa tierra te la voy a dar a ti, pero te la voy a dar a ti 500 años después. O sea, tú no la vas a ver. Tú no la vas a ver. Pero tú vas a tomar posesión de ella, ¿por qué? Porque tus hijos van a tomar posesión de ella. ¿Y qué quiere decir? Hay una parte de una existencia de ¿qué? De los hijos. Por eso vamos a ver que la parte de los hijos es importante en la escritura. ¿Por qué? Porque nos está hablando que esa descendencia, a través de esa descendencia, se mantiene viva la línea de los patriarcas. Interesante. Por eso decía Yeshua que él quería buscar una descendencia para sí. Una descendencia para sí. Es interesante. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como tierra ajena. O sea, llegó a habitar a un lugar que le habían dicho que era de él, pero no le habían dado las escrituras. Le dijo, es tuyo, va a ser tuyo, pero ahorita está en posesión de alguien más. ¿Y qué dijo él? Fue a habitar a esa tierra. ¿Cómo qué? Como extranjero. Literalmente diciendo, aquí me dicen que va a ser, pero ahorita no está, o sea, no es mío. ¿Qué quiere decir? Tendré que someterme a la parte de que las naciones vecinas que están alrededor de ellas, voy a estar batallando y luchando en contra de ellas. Entonces es importante que lo podamos leer. Morando en tiendas con Isaac, ¿y con quién? Y con Jacob, coherederos de la misma promesa. Eso es lo que nos marca Hebreos, nos está diciendo quién es Abraham. Y Abraham, me da la siguiente, por favor. No es cualquier persona, ya establecimos, sino que lo que Dios le estaba diciendo a Abraham era eso. Es una figura muy clara que muchas veces nos hemos sentido así y muchas veces decimos, Señor, damos el siguiente paso y tú nos vas a respaldar y queremos como que el Señor sí, Señor, y que llegue una así, que abra una luz y que diga el GPS virtual, vete por aquí, vete por aquí, vete por aquí. Por allá no, por allá no. Pero muchas veces no te da esa señal. Y entonces cuando tú haces, dices tú, Señor, ¿y ahora? Estás morando como un peregrino en tierra ajena. Estás morando en una tierra que yo he prometido que te voy a dar, pero necesito que camines, ¿por qué? Necesito que camines en fidelidad. Y la parte, esto es bien interesante, me da la siguiente, nada más, no somos conocidos nosotros, Abraham es conocido como el padre de la fe. Abraham es conocido como el padre de la fe. Y vamos a ver que la escritura no marca que nosotros somos ¿qué? No nos va a asociar a nosotros con otra persona, como pueblo. Esto es bien importante que lo entendamos, con alguien más que no sea Abraham. La Biblia nos dice, no nos asocia, aunque descendemos todos de él, pero no nos asocia con Noé. No dice Noé el padre de la fe, sino no nos dice que nosotros somos hijos de Noé. Eso no marca la escritura. Y Noé fue un hombre grande de fe. Es así que la fe de él condenó a la generación del mundo que estaba viviendo. Pero a nosotros como su pueblo, desde el principio nos va a alinear y nos va a decir, todos los que son de la fe son hijos. Vamos a ver lo que se da a entender la siguiente, por favor. Ya lo que va a decir, bueno, esto es interesante, porque los padres, hay una connotación en las escrituras que vamos a ver que es, los hijos van a repetir los errores de los padres, o los hijos van a repetir las bendiciones de los padres. Hay un patrón de un caminar, de cómo deben de caminar hacia qué, hacia las promesas que Dios ha dado. Y vamos a ver que en lo natural vemos que los hijos, cuando nosotros descargamos o ven sobre nosotros malos patrones, ¿qué vamos a encontrar?
que nuestros hijos los van a repetir. Y no solamente los van a repetir, sino que muchas veces inclusive los van a aumentar. Los van a aumentar la parte de nuestros patrones. ¿Me da la siguiente, por favor? Sin embargo, si somos asociados, esto es importante, si somos asociados a Abraham como padre, tendremos forzosamente que repetir lo que Abraham, la forma como Abraham vivía. Por eso cuando Yeshua está con los fariseos dice, ustedes, dice, nosotros tenemos por padre a Abraham. Y Yeshua inmediatamente les contesta y les dice, no, si ustedes tuvieran por padre a Abraham, las cosas que Abraham hizo, ustedes las harían. Ustedes tienen otro padre. Ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque me quieren matar y porque él es homicida desde el principio. Entonces, los patrones de conducta, hay un patrón en las escrituras que marca el carnal, siempre va en los saúles, siempre le van a tirar lanzas a los Davides. Los saúles siempre le van a tirar lanzas a los Davides. ¿Quiénes somos? Somos como la figura, estamos repitiendo el patrón de Caín. Iras, contiendas, disensiones, engaños. O estamos siendo identificados con Abraham, que es conocido como ¿quién? Como el padre de la fe. ¿Me da la siguiente, por favor? Vean lo que dice Gálatas estoy tomando pasajes del Brihad, pasajes del Nuevo Testamento. Gálatas 3, versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿En qué momento creyó? Dice, creyó a Dios, y una evidencia de que creyó a Dios es que actuó en consecuencia de lo que creyó. ¿Sí queda claro? Él creyó, y el siguiente paso que dio es, me dijo Dios que me moviera, que dejara, me muevo y dejo. Me dijo a Dios, y dice la escritura que entonces le fue contado, ¿por qué? Fue contado por justicia. Sabed, por lo tanto, que los que son de la emuná, ¿qué es emuná? Fidelidad. Vamos a traducirlo así, saber que los que son fieles son hijos de Abraham. Ahora, ¿fieles a qué? ¿Fieles a lo que dice el pastor? No. ¿Fieles a lo que dice tu tierra y tu parentela? No. ¿A qué fue fiel Abraham? A la palabra de Dios. Y entonces te está diciendo, fíjate bien, si tú eres hijo de Abraham, si tú eres fiel a la palabra de Dios, entonces tú eres hijo de Abraham. ¿Qué te dice Dios? Haz esto. No discuto. Obedezco. Si soy hijo de Abraham. Si no soy hijo de Abraham, ¿qué va a pasar? Voy a buscar todas las formas para salirme y hacer lo que no es correcto delante de los ojos de Dios. Y me podré engañar. Acuérdense que los que le estaban diciendo a Yeshua eran religiosos. Eran personas que estaban religiosas y que estaban diciendo, creían en ellos, que iban a hacer que Yeshua se convirtiera. Y les decía, ¿sabes qué? Venimos a enseñarte que estás mal. Sin embargo, Yeshua le dice, el fruto es bien sencillo. Y ahorita lo vamos a entender, cómo los conceptos que Yeshua ha dado son clarísimos. Al árbol lo vas a conocer por su fruto. Si eres de Abraham, forzosamente tienes que venir de ahí. ¿Qué acabamos de leer la promesa que le dice a Yahweh? Dice, sal de tu tierra, tu parentela. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. ¿Pero qué le dice además? Dice, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra.
Pues ahorita vamos a ver, porque nada más siguiente. Bueno, dice, la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos en el creyente Abraham. Está bien clarísimo, de verdad está bien claro. Y ya, me fascinó una camisa que voy a ver si la puedo comprar, o la puedo conseguir, que dice, sí, ya leí Gálatas. Así en grandote, dice, sí, ya leí Gálatas. Porque normalmente cuando queremos hablar de esto, te hablan, ¿ya fuiste a Gálatas? Es que Gálatas dice que ya no tenemos que obedecer la ley. Aquí está muy claro, Gálatas le está diciendo a Abraham, ¿qué le está diciendo? De modo que todos los que son de fe son bendecidos en el creyente. Todos los que son, ¿qué? Todos los que obedecen, ¿qué? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios, para el tiempo que se estaba escribiendo Gálatas, no existía el Nuevo Testamento. La palabra de Dios que ellos entendían y conocían como la palabra de Dios, ¿qué era? La Torá, el Tanakh, que era precisamente lo que conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Todo el Nuevo Testamento es inspirado por Dios? Sí, pero todo el Nuevo Testamento va en línea con el Antiguo Testamento. No son dos libros diferentes, es uno solo que se complementa. Entonces no puede ser el que ha creado la división entre el Dios bueno del Antiguo Testamento, Dios bueno del Nuevo Testamento y el Dios malo del Antiguo Testamento, precisamente ha sido la religión. Por eso cuando las personas no entienden, dicen, no es que yo por eso nada más no puro Nuevo Testamento, porque el Dios del Nuevo Testamento es puro amor. Y el Dios del Antiguo Testamento, ay no, qué raro. Para los que no ven, no entienden. Entonces, siempre interesante que podamos ver, les voy a poner algunas palabras que quiero que ustedes puedan revisar aquí. ¿Qué hora es, No sé cómo voy el tiempo. Aquí estoy yo. No sé. Ya casi. Voy. No voy tanto. Vean el siguiente, por favor. Dice en Génesis 12 les está hablando, dice, te bendeciré, y los que te bendicieren, y el que te maldicieren, maldeciré, y serás bendito a través de ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra les está hablando y les está diciendo. Quiero que nos enfoquemos en la palabra que dice te bendeciré. Porque la palabra, me da la siguiente, por favor. La palabra que dice te bendeciré, la fonética es muy complicada, pero a lo que está haciendo referencia este término en hebreo, se está haciendo una referencia en donde todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas, pero desde no necesariamente una bendición económica, sino más bien una bendición en cuestión de la tierra, una bendición de ser fructíferos, que tiene que ver con la reproducción de la tierra, que tiene que ver, es decir, tú vas a ser fructífero conforme a que, si te voy a plantar en un lugar, vas a ser fructífero porque tus campos van a ser fructíferos, porque la semilla que tú vas a plantar y vas a dar, va a traer árboles y va a traer vida. Entonces, esta bendición tiene que ver más con un concepto de ¿qué? Un concepto agrícola. La palabra para bendición tradicional, me da la siguiente por favor, es Barak. Barak viene de hecho hay un grupo que se llama Barak, y viene precisamente de esta connotación, ¿no? Que es bendito, bendijo, bendecido, ayudarse, bendecir, bendecir a Dios, pero también acuérdense que en hebreo hay palabras que de acuerdo al contexto nos marca también que puede ser inclusive lo contrario, ¿no? La parte del espejo. Por eso contexto siempre nos debe de marcar de manera muy clara, nos va a dar la luz de cómo se va a aplicar la palabra uno y otro, ¿sale? Entonces, este concepto de bendición, al que se está diciendo, y serás bendecido, dice, serás fructífero, y en ese crecimiento que tú vas a hacer, ser fructífero, dice, serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Ahora bien, me das la siguiente, por favor. Hay un concepto que en la Torá marca lo siguiente. Si el concepto entendemos que está hablando de semillas y de tierra, hay un concepto en la Torá que Yahweh está diciendo
y nos marca el Deuteronomio y el Levítico, que no podías plantar en una misma tierra dos tipos de semillas. En un mismo campo no puedes plantar dos tipos de semillas. Esto es, no se me duerman porque esto es así como que lo más importante de lo que les quiero compartir hoy. Les quiero compartir hoy, porque vean lo que dice. Dice, les está diciendo en Deuteronomio 29:9, dice, no sembrarás tu viña, son diferentes versiones. Es el mismo versículo, pero en diferentes versiones. Dice, no sembrarás tu viña con dos clases de semilla, no sea que todo el fruto de semilla que hayas sembrado, no veo acá que dice, de modo que todo el fruto de semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden inservibles. Dice, no se pierda la plenitud de la semilla que sembraste y el fruto de la viña, no sembrarás tu viña. Ahí hubo un pequeño error, pero bueno, es importante que nosotros podamos analizar este concepto, porque la Biblia nos está hablando. ¿Qué iba a hacer Abraham? Abraham dice en la Escritura que iba a ser ¿qué? Iba a ser fructífero, pero iba a ser plantado en un lugar, y de donde iba a ser plantado, ¿qué iba a hacer? Dice, no vas a plantar con dos semillas diferentes. De hecho, vamos a ver en la Escritura que hay un pasaje en donde llega nuestro Abba, siembra buena semilla, y va a llegar el enemigo, ¿se acuerdan? Y en la noche siembra una semilla diferente. Y dicen, ¿qué hacemos? ¿Cortamos? Dicen, no. Dejan que crezca. Porque no sea que ahorita si la cortamos y si la podamos, nos llevemos también fruto bueno, buena semilla. Esperémonos a que crezca. ¿Para qué? Para que la cizaña sea identificada como cizaña y el trigo sea identificado como trigo. Todo ese concepto está hablando de la nación de Israel. La idea de Yahweh era precisamente sembrar esa buena tierra con una buena semilla. ¿Qué hizo el enemigo? En ese mismo territorio sembró semilla y entonces crecieron juntos. Todo el tiempo crecieron juntos. Sin embargo, para Yeshua nunca hubo problema de identificar quién era y quién no era. Porque por el fruto conoces el árbol. Es muy sencillo. Por el fruto conoces el árbol. Ahora bien, y dice en referencias cruzadas, nos dice, mis estatutos guardaréis. No ayuntarás a dos clases distintas de ganado. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de la mezcla? Allá donde le gusta mezclar, ¿se acuerdan de dónde salen los ladrillos? De mezclar ingredientes, de mezclar. No mezclarás dos tipos de ganado, no sembrarás tu campo con dos clases de semilla, ni pondrás en tu vestido con dos clases de materiales. ¿Qué quiere decir? Aquí se estaba refiriendo a los vestidos sacerdotales, los que iban a estar delante de Yahweh, de los levitas que iban a estar sirviendo delante de Yahweh. ¿Me da la siguiente, por favor? La Escritura nos va a hablar en Romanos capítulo 11, nos va a hablar de los dos olivos. Dos olivos nos va a hablar. Esto es bien interesante, ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque los dos olivos van a representar, ojo, no son semillas diferentes, porque los dos son olivos. No es un olivo y no es una guayaba, no es un árbol de guayabas. Digo, aquí en esta zona se da mucho la guayaba, en Carrillo se da mucho la guayaba, está muy rica. No tenemos nada contra la guayaba, pero no puedes. Dios no está hablando, y entiendan la referencia que está haciendo Pablo. Pablo está hablando de dos olivos. Uno natural, ¿qué quiere decir? Uno que crece sin el cuidado ¿de quién? Del agricultor. Y uno silvestre, uno que crece con el cuidado del agricultor. Uno es natural, el que crece con el cuidado y uno silvestre, que creció a la brava, salvajemente. ¿Qué es lo que dice de estos? Dice, no va a cortarse, no son dos semillas diferentes, no son dos árboles diferentes, es un solo tipo de árbol, es una sola semilla, porque los dos van a producir ¿qué? Olivos. Van a producir aceitunas, ¿para qué? ¿Para que qué? Para hacer el aceite. ¿Sí queda claro? Entonces, cuando nosotros entendemos este concepto, vamos a ver que todo el tiempo estaba refiriéndose a los dos pueblos, a la casa de Israel y a la casa de Judá.
que eran uno, que fueron separados, pero que por medio del Mesías, ¿quién es la raíz que sustenta al árbol? El Mesías. Yeshua es la raíz que sustenta al olivo, porque esa es la escritura que separados de él no podemos hacer absolutamente nada. Quiero que veamos la siguiente, porque la siguiente creo que va a dejarlo todavía un poquito más claro. Vamos a la siguiente, por favor. A la voz del rocío estrépito, del recio estrépito, hizo encender fuego sobre él, y quebraron sus ramas, porque el Señor de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá, que han hecho, provocándome a ira con insensar. ¿A quién? Insensar abajo. Entonces, cuando está hablando Pablo, está haciendo referencia, ya, no está inventando nada Pablo no dijo, hoy voy a comparar al olivo con los creyentes. Pablo está tomando una profecía que están hablando, que ya había hablado en los profetas, que estaba hablando de qué, del olivo verde, el olivo que representa a la nación de Israel, porque luego por ahí dicen, no, el olivo no representa a Israel, bíblicamente el olivo representa a Israel. Vamos a la siguiente, por favor. Y esta me gustó mucho, porque vamos a ver que el olivo nos está hablando de qué son el tronco. Ya vimos que la raíz es ¿quién? Yeshua, pero el tronco es Abraham, Isaac y Jacob, y las 12 tribus de Israel. ¿Cuáles son? Dice, ¿quiénes desgajaron? Desgajaron a algunas ramas. ¿Qué quiere decir? Algunas de las tribus fueron ¿qué? Arrancadas, fueron dispersas, fueron llevadas al exilio. Pero por medio del Mesías él llegaría y volvería a injertar esas ramas, porque todas tendrían que dar el mismo fruto. ¿Que qué? Que proviene de Yeshua, que es el que nutre. Pero vean, a través del tronco, que es Abraham, Isaac y Jacob. No Constantino, no los padres de la iglesia, no Martín Lutero, Abraham, Isaac y Jacob. Bien claro, ¿no? La Biblia es muy clara. Por eso Yeshua dice, Pablo les está diciendo, todos los que son de fe, todos los que van a ser injertados ¿en dónde? En Israel. Si son de fe, son hijos. ¿Por qué no dice hijos de Yeshua? Porque él es la raíz de todo. Porque Yeshua sustenta al árbol. Porque él precisamente les dio la herencia a Abraham, Isaac y Jacob. Porque precisamente le dice fructifique el pueblo. Porque lee precisamente lo que acabas de preguntar ahorita, Pablo. Porque Dios le dio un pacto a quién. No se lo dio a Noé, el pacto de una posesión en esta tierra. El padre de nación. La escritura que somos identificados con quién. No con Noé, con Abraham. Entonces, si eres de fe, forzosamente al entrar, dice, si tú eres de fe, forzosamente eres Israel. Ahora, ¿cómo sabes si eres de fe? Por el fruto que van a dar sus ramas. Entonces Yeshua dice, es bien sencillo, por el fruto conoces el árbol. Yo soy Israel, pero yo no guardo nada de lo que la palabra me dice que guardo. Pero yo Ni siquiera se refleja lo que hacen. no, y ojo, aquí no quiero decir nada más porque había un grupo que guardaba fiestas, aquí no me estoy refiriendo solamente al Shabbat y a las fiestas, porque había un grupo que guardaba Shabbat y fiestas y Yeshua les dice, no, ustedes no son. ¿Por qué? Porque ustedes me quieren matar. Pero le está diciendo, había un grupo que guardaba eso y además reflejaba amor, paciencia, gozo, paz, benignidad, templanza, amor y dominio propio.
Dice que se conocerán, dice que son mis discípulos en el amor que se tengáis los unos a los otros. ¿Cuál es el fruto? Sí. Yo recuerdo un video que nos pusiste donde Jesús le está hablando a los sacerdotes. Ajá. Y les dice, hagan lo que ellos les dicen, ¿verdad? Les dice a la gente, ¿verdad? Pero no hagan lo que ellos hacen, Así es. ¿verdad? Así es. Que es una gran diferencia, ¿no? Así es. Y ahí estaba hablando de cuando ellos les dicen desde la cátedra de Moisés, ¿qué quiere decir? No era porque ellos se bajaban de la cátedra de Moisés y hablaban y ya le daban la interpretación, sino cuando ellos estaban en la cátedra de Moisés, que era, tenían que leer el rollo de la Torah, y ahí no podían cambiarla, ahí era la que dice, lo que dicen ahí, obedézcanlos. Pero no digan, cuando ellos se bajan, dicen, no digan conforme lo que ellos hacen, con lo que ellos viven. Porque dicen y no hacen. Entonces, digo, esto es bien interesante porque no es, digo, lo más fácil siempre, como seres humanos, tendemos a ver hacia afuera, ¿no? Y tendemos, mira, ¿ves? No guardan Shabbat. Entonces, no son hijos de Abraham, pecadores. Espérate, no va por ahí. Porque había quien hacía eso y Yeshua les dice, ustedes me quieren matar. Ustedes son hijos de su padre el diablo. Tenemos que fijarnos en los mandamientos que nosotros guardamos y si estamos mostrando verdaderamente que vivimos en Yeshua. Que hay en nosotros, hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, o en nosotros hay ira, contienda, disensiones, pleitos. ¿Qué es lo que nos determina? ¿Qué es lo que se muestra? ¿Qué es lo que estamos mostrando? ¿Y qué es lo que estamos enseñando? Usted dice, es muy sencillo. Si eres de Muná, si eres verdaderamente de fe, eres Israel. Y si eres de Abraham, vas a producir el fruto. ¿Qué fruto produce el olivo? Aceitunas. ¿Y la aceituna qué produce? Aceite. ¿Y qué representa el aceite? ¿La unción de qué? Del Ruach. ¿Y cuándo es cuando es presentado? ¿Cuándo es cuando ese olivo? ¿Cuándo es cuando ese aceite sirve? Cuando es prensado. ¿Qué quiere decir? Que es en el momento de presión, cuando va a salir lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Entonces, estamos repitiendo los patrones de los hijos. ¿Los hijos qué patrones vamos a repetir? Estamos repitiendo el patrón de nuestro padre Abraham. Abraham es conocido porque cuando Yahweh le dijo, vamos a verlo más adelante, digo, se va a equivocar como nosotros, nos vamos a equivocar, pero va a haber un momento en la vida de Abraham, vamos a ver que esto es un caminar. Abraham empieza aquí con una promesa y en esa promesa, en ese caminar, lo va a empezar a llevar más y más y más. Va a haber caídas, claro que sí, pero va a llegar el momento cúspide en donde va a llegar y va a decir, aquí está todo lo que tengo, te lo doy. ¿Cuántos de nosotros nos dicen, ¿eres hijo de Abraham? Sí. ¿Ya dejaste todo? Bueno, casi. Ya dejaste tierra, ya dejaste parentela, ya dejaste todo. ¿Ya me estás siguiendo a mí? Nada más para vivir como nómada, para vivir... Bueno, casi. Ahí la llevo. Entonces... soy medio hermano. Dios nos está llamando, no te está diciendo un llamado a medias, ni me está haciendo un llamado a medias. El llamado de Abraham, el llamado que hizo Abraham es un llamado igual a nosotros. Sal. Sal de donde estás. ¿Para qué? Para seguir. ¿Y qué hace Yeshua con sus discípulos? ¿Se acuerdan? Sígueme. Deja que se pararon y lo siguieron. Pedro pregunta después, Señor, y los que te hemos seguido y hemos dejado todo, recibirás 100 veces más. ¿Hemos seguido, estamos siguiendo a Él o lo estamos siguiendo como lo queremos seguir nosotros? El problema es ese, el problema es que si somos identificados con Él, debemos de hacer lo que nuestro Padre Abraham hizo y caminar con esa situación. ¿Me da la siguiente?
ya vamos a terminar. Hay algo que es bien interesante. Yo le decía ayer a mi hijo, está viendo su clase de historia y le dejaron ver la parte de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, le digo, bueno, pues vamos a ver le digo que aunque no es verídica, no es un caso de la vida real, pero te pinta el conflicto entre los... No está tan alejado de lo real. De lo real, ¿no? Se da la parte del desembarco en Omaha, la parte del día de... Entonces ahí estuvimos platicando. Pero al final de la película hay algo que toda la película se queda marcando y digo, a mí Dios de repente se me habla por las películas. Y hay una parte en donde todos se van quejando y dice, ¿cómo vamos a dar la vida, vamos a sacrificar la vida de 8 hombres por la vida de uno? ¿Cómo es posible? Digo, los que ustedes ya la vieron. Y vamos a ver que al final le cuesta la vida a 5 de los miembros que van a rescatarlo, dentro de ellos el capitán. Entonces hay una parte que se acerca a él ya cuando le dan a él y ya llegan los americanos al final. Llega él, le está muriendo el capitán y le dice a Ryan, le dice, gánatelo, no se te olvide lo que costó, vive, gánate el derecho a vivir. Y entonces la película muestra al inicio, lo muestra el de viejito y ya al final lo pasa en él, y él está llorando y está delante de la tumba y le está diciendo, he vivido una buena vida, espero que sea suficiente. Dice, qué fuerte. Inmediatamente le digo a mi hijo, ¿qué te muestra esto? No, pues que muchos se sacrificaron para que él pudiera vivir. ¿Y qué le dijo? ¿De qué palabras te quedas de lo que le dijo el oficial? Que honrara la vida de esos 5 que entregaron su vida para que él pudiera salir. Luego, ¿y no te acuerdas de alguien que haya hecho algo parecido? Y entonces dice, Yeshua murió y te dijo, y no una vida, ahí era una vida terrenal. Acá no solamente era transformar esta vida, sino la vida que él te dice, pagué un precio muy alto por ti. Vive una vida que sea digna de mí, que sea digna de mi sacrificio. ¿Y cuántos de nosotros vivimos esa vida? ¿Cuántos de nosotros honramos y decimos, sabes que sí? Estamos viviendo conforme a nuestro Yeshua vivió, conforme a lo que Abraham, Isaac y Jacob nos muestran en la Escritura. ¿No? Digo, es muy fuerte, pero es tu hijo, Señor. Se nos olvida de repente qué costó. Y con ese tipo de detalles, de repente el Señor te habla y te dice, esto olvide. Eso es ciencia ficción, pero esto es real, ¿no? ¿Cuánto costó? Que tú tuvieras un lugar ahí, que tú fueras injertado nuevamente, tú y yo fuéramos injertados de nuevo ¿en qué? En el olivo natural. Y dice, y pasó Abraham aquellas tierras hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. E edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Luego pasó de ahí al monte del oriente en Betel y plantó su tienda, también teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó ahí otro altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia ¿dónde? Yendo hacia el Negev. Aquí nada más vamos a cerrar en la parte en donde Yahweh, ya una vez que está en posesión, ya una vez que está en la tierra, se le aparece Yahweh y que le dice, esta tierra, esto que están viendo tus ojos, le dice ahí, la voy a dar, pero la voy a dar a tu descendencia. Ahí era para que Abraham hubiera dicho, no, pues haciendo juego, ¿no? Haciendo juego. Pero ¿qué hace Abraham? Vamos a ver que Abraham, en los lugares a los que hoy va, hace holocausto. Y no cualquier sacrificio, sino ya hemos hablado de lo que representa el holocausto. ¿Qué representa el holocausto? Su ofrenda simple y sencillamente estaba mostrando
una realidad que él estaba viviendo en su vida. La ofrenda era acorde a lo que él estaba viviendo. Y muchas veces lo que damos a nuestro Abba, en tiempo, en dinero, en todo, nos muestra nuestra condición espiritual. Digo, es bien fuerte. Aquí Abraham le estaba ofreciendo a él, dice, un holocausto porque a donde me digas que vaya, voy a ir. Era acorde a lo que él estaba viviendo. Y lo importante es qué le estamos ofreciendo nosotros a Dios. Digo, cada uno de nosotros sabemos, pero lo que le estamos ofreciendo es acorde, más bien es acorde a lo que Él nos ha dado. Y no es por obras. Recordamos que no es por obras. Por eso dice Pablo, dice, no es por obras. O sea, no, con nada puedes pagar lo que Él ya hizo por ti. Pero en ningún lugar te dice, y sí dice la Escritura, que Él te llama que vivas una vida digna, una vida santa, una vida apartada para Él. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente vas a ser reflejo de aquel que te salva. ¿Amén? Vamos a terminar. Amado Abba, te damos gracias, Señor, por la palabra que tú nos has hablado el día de hoy. Siempre que venimos a la Escritura, Señor, tú nos retas, tú nos guías, Señor, y nos llevas en todo tiempo y en todo momento a querer, Señor, aprender más de ti, Señor, a querer conocerte más, pero sobre todo, Señor, vivir una vida que sea agradable delante de tus ojos. Sabemos que no es por obras, pero sabemos también, Señor, que tú has preparado esas obras para que podamos andar en ellas desde antes de la fundación del mundo. Y esas obras es andar en tu palabra, Señor. Por algo dice tu palabra que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es a través de esta palabra, Señor, que nosotros, como Abraham, caminaremos siguiendo y obedeciendo tus preceptos y tus estatutos. Ayúdanos, Señor, a que nuestro caminar sea, Señor, en obediencia. Que nuestro caminar, Señor, sea como Abraham lo marca Hebreos capítulo 11, teniendo los ojos puestos en la recompensa, Señor, que tú habrías de dar. Gracias te damos, Señor, porque has sido bueno con nosotros, porque has tenido cuidado de nosotros. Gracias por recordarnos, Señor, que en esta tierra estamos como nómadas, Padre Celestial, pero que somos llamados a habitar en la tierra que tú has preparado para el momento en cuando tú regreses y nos reúnas a todos aquellos que estamos dispersos entre las naciones para poder tomar posesión de la tierra que prometiste a nuestro Padre Abraham. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Gracias te damos por injertarnos de nuevo, Padre Celestial, en el olivo natural. Gracias por sustentarnos. Gracias te damos, amado. Te pedimos que tu Ruaj nos llene y que podamos dar el fruto de vida eterna que tú esperas en cada uno de nosotros. Que no seamos adoradores de labios, sino que verdaderamente, Señor, fluya de nosotros el aceite necesario para que las lámparas se mantengan encendidas. Te damos gracias, amado Abba, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias por tu palabra y sobre todo muchas gracias por nuestro amado Yeshua. Gracias por venir a rescatarnos y venir a buscar aquello que se haya perdido. Damos gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Yahweh les bendiga, despedimos la transmisión. Bendiciones. Shalom, shalom.